Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Padre. También para todas aquellas familias que están siguiendo esta misa por internet. Sean bienvenidos todos a esta Eucaristía. En el Día del Señor nos reunimos siempre para elevar nuestros corazones y oración y manifestar la alegría de ser cristianos. La Eucaristía siempre es nueva y nos renueva. Bienvenidos todos a esta fiesta del Señor. Antes de celebrar estos sagrados misterios, arrepintámonos de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Vamos a orar en esta misa por el eterno descanso del Santo Rosario de su hija Elizabeth y parroquia. Sergio Díaz, 25 años fallecido, de sus hijos Elizabeth y Tony y los nietos. José Caraballo y Nancy Nieves, de sus hijos y familia. Luis Bonilla Figueroa, de su esposa Gladys y familia. William Álvarez y Roberto Báez, de Rafa y Louisa. Wilfredo Rivera Meléndez, de sus hijos. Guillermo Alonso, de sus hija y nietos. Héctor López Raíces, de su familia.
Héctor Javier Rodríguez de Víctor y Judith, Vicente Calderas y José Calderas de María y Edwin, Efraín Morales, 2 años fallecido, y también Manuela Martínez, 2 años fallecido, de su hija Mayra y Michelle. Oremos también por el cumpleaños de Socorro Martínez, por la salud de María del Carmen Lizardi, de su familia, por la salud de Alberto Rodríguez, de su hija Alanis, por la salud de Ángela Rodríguez, Raquel Rodríguez y María Carmen Rodríguez, de Víctor y Judith. Y oremos especial por el eterno descanso de María del Carmen Lizardi, cuyas cenizas están aquí junto al altar de parte de su familia. Dios nuestro, y también por el cumpleaños de Jaca, que hoy cumple sus años. Muchas felicidades. Dios nuestro, que manifiesta tu poder sobre toda la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: comentáis, ¿no es justo el proceder del Señor? Escuchad, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús.
Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, me voy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitáis ni les creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído en el Evangelio cómo Jesús se dirige de manera provocativa a los escribas y fariseos que ostentaban el poder religioso y representaban la pureza de la fe del pueblo judío, porque exigían a los demás el cumplimiento de la ley mientras ellos no cumplen lo que predican. Es en este contexto que hemos de entender las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Jesús está en Jerusalén, se acerca la Pascua. Él sabe que ha llegado ya el momento de hablar con claridad a los escribas y fariseos que se encontraban en Jerusalén. Y les dice: escribas y fariseos, ustedes no son coherentes con lo que dicen y hacen. Dicen una cosa y hacen la contraria. Ya Jesús había hablado sobre este tema en otros ambientes. Por ejemplo, cuando un día dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Hagan lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras. Porque dicen y no hacen. Así son los fariseos. ¿Acaso entre nosotros puede haber también algo de eso? Decimos muchas cosas. Decimos que tenemos fe. Pero ¿dónde queda esa fe? Después lo venimos a la iglesia. ¿Qué profundidad tiene esa fe? ¿Qué compromiso tiene esa fe? Ninguna. En fin, no es la primera vez que Jesús habla de la necesidad de la coherencia entre las palabras y los hechos. Pero sí es la primera vez que Jesús compara directamente a los escribas y fariseos con los publicanos y las prostitutas. Vaya atrevimiento de parte de Jesús. Los publicanos eran considerados traidores de la patria porque trabajaban para el Imperio Romano. Y las prostitutas eran reas de muerte por la acción que realizaban públicamente. ¿Qué decir? Jesús no está para los escribas y fariseos, sino a favor de las prostitutas. Porque saben lo que hacen, pero se arrepienten. Los escribas y fariseos creen que tienen a Dios en el bolsillo, pues después no cumplen todo lo que dicen. ¿Por qué Jesús hace esta denuncia a los escribas y fariseos? Porque no es lo mismo creer en Dios y hacer la voluntad de Dios. Es decir, no basta estar de acuerdo con Dios. No basta escuchar su palabra. No basta venir al templo. Hay que seguir sus pasos. Hay que dejar que su voluntad se vaya realizando en nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios. Eso es el cristianismo. No es creer, no es pensar, no es sentir, es hacer. Ser prácticos en nuestra vida de fe. Recordemos aquellas otras palabras de Jesús. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No es suficiente escuchar, no es suficiente hablar, no es suficiente creer, hay que hacer. La vida cristiana es acción, no es sentimiento, ni palabras, ni deseo. ¿Cuántas veces decimos con nuestra boca, creo en Dios? Sin embargo, reconocerlo cuando tengo que perdonar, cuando alguien me necesita, cuando necesita de mí misericordia y paciencia, o simplemente nuestro compromiso, es entonces cuando se nos hace todo imposible. ¿Crees en Dios? Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a amar. Porque no es un sentimiento la vida de fe. Los fariseos sí podían reconocer a Dios en el templo. Y ahí le decían a Dios sí. Pero cuando Dios le pidió reconocerlo en los pobres, en Jesús, en los enfermos, entonces es que se les hizo todo imposible. Hoy Jesús nos llama a un examen de conciencia sobre nuestra coherencia entre lo que creemos y decimos y lo que hacemos. Creemos, decimos y hacemos. ¿En qué etapa te encuentras? ¿Entre el creer y decir o llegas a hacer? Porque el creer sin hacer no tiene sentido. El decir tampoco tiene fuerza si no llegamos a hacer. ¿De qué nos sirve decir que Dios es Padre de todos si después vivimos desunidos los unos con los otros? Decir a Dios, eres Padre, tuyo, mío y del otro, y después entre nosotros vivimos desunidos.
¿De qué nos sirve creer en la vida eterna si estamos aferrados al dinero, al bienestar, al mundo material? ¿De qué nos sirve confesar que Jesús ha dado su vida por mí si mi vida sigue igual, tal cual? Decir que Dios ha muerto por mí. ¿Qué estoy haciendo yo? Hermanos, miremos al Evangelio de hoy. El hijo que parecía desobediente resultó ser el fiel. Y el que parecía sumiso resultó ser el rebelde. Es evidente lo que nos plantea Jesús. Es la falta de adecuación entre lo que decimos, creemos y hacemos. Falta de adecuación. En la vida no deciden las palabras. En la vida deciden nuestras acciones. Los escribas y fariseos a quienes va dirigida esta parábola decían oficialmente que sí, pues después no cumplían lo que afirmaban. Todo era una fachada, una apariencia, y además se tenían por perfectos. Y para colmo, criticaban a los demás. Ciertamente, la parábola que hemos escuchado hoy no alaba la negativa del primer hijo al padre, sino el proceso de ese hijo que fue capaz de pasar de la desobediencia a la aceptación madura y obediencia. A Dios no le asustan nuestras debilidades y pecados, sino a Dios le asusta nuestra hipocresía. A los hipócritas los pone Jesús por debajo de las dos categorías de personas más despreciadas, que eran los publicanos y las prostitutas. Y dice, los pecadores, publicanos y prostitutas os llevan la delantera en el reino de Dios. ¿Qué palmazo le dio Jesús a los fariseos? Os llevan la delantera. Ustedes que creen en Dios, que no salen del templo, que dicen que tienen fe, hasta las prostitutas y pecadores están delante de ustedes. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, la fe sin obras es una fe muerta. En la vida, lo decisivo no son las palabras, sino las obras. El mensaje del Evangelio de hoy es muy claro. Ante Dios, lo importante no es hablar, sino hacer. Lo decisivo no son las palabras, sino los hechos. Que el Señor nos ayude a ser coherentes para que no haya distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Hermanos, estás aquí en la iglesia porque tienes fe. El próximo domingo tienes esa misma fe. ¿O es algún otro motivo que te ha traído a la iglesia? Por eso, lo único que puede mover nuestra vida espiritual es nuestra fe en el Señor. Por eso Jesús hoy es bien claro. No es suficiente pensar, no es suficiente decir, es necesario hacer. Uno puede pensar que es católico, uno puede sentirse católico, pero después, en el momento de demostrar, ¿dónde estás? Si no demostramos, ni pensamos ni sentimos. Por eso, hermanos, el Evangelio de hoy no va a hablar a los fariseos que tenían grandes pensamientos y sentimientos, pero después no cumplían nada de lo que sentían, de lo que hablaban, de lo que prometían.
Por eso el Señor hoy nos invita a hacer una reflexión sobre nuestra vida. Si somos coherentes entre lo que siento, lo que digo, lo que creo y lo que hago. Coherencia. No es suficiente sentir si no lo hago. No es suficiente pensar si no lo hago. No es suficiente creer si no lo practico. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con gran confianza en el Señor que nos ama, pidamos que escuche las súplicas que hacemos respondiendo a cada una. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Roberto, por los obispos, presbíteros y diáconos, para que sean sembradores de paz y misericordia, oremos. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia. Por todos los servidores públicos y candidatos a las próximas elecciones, para que tengan verdadera disponibilidad para atender la crisis de nuestro país y construir un futuro mejor, oremos. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia. Para que la palabra de Dios capacite a todos los cristianos para tener los sentimientos de Cristo y seamos obedientes a la voluntad del Padre, acogedores, desinteresados, serviciales, amables y generosos, oremos. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia. Por los necesitados, para que el Señor y nosotros les acompañemos y sirvamos en sus insuficiencias con desprendimiento, oremos. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia. Por los enfermos, en particular de COVID-19, los que les cuidan y los que buscan el remedio a esta crisis de salud y sus consecuencias, oremos. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia. Oremos por el eterno descanso de Sarito Rosario, Sergio Díaz, José Caraballo, Nancy Nieves, Luis Bonilla Figueroa, William Álvarez, Roberto Báez, Wilfredo Rivera Meléndez, Guillermo Alonso, Héctor López Raíces, Héctor Javier Rodríguez, Vicente Calderas, José Calderas, Efraín Morales, Manuel Martínez. Cumpleaños de Socorro Martínez, salud de María del Carmen Lizardi, salud de Alberto Rodríguez Rodríguez, salud de Ángela Rodríguez, Raquel Rodríguez, María Carmen Rodríguez.
y por el eterno descanso cuyas cenizas están aquí, Edwin Jesús, así se llamaba, Edwin Jesús Lizardi, que en paz descanse en Dios. Oremos. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia. Padre de misericordia, escucha estas súplicas que humildemente te hemos confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Spiritu meditate concepia sacrificio nostro in cospetto tuo, Domine. Lávame, Domine, iniquitate mea, et a peccato meo, mundame. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea agradable, que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con su nacimiento restauró nuestra naturaleza, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida, nos abrió las puertas del cielo cuando volvió junto a ti, Padre. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto y el obispo auxiliar Alberto, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por el eterno descanso de Sarito Rosario, Sergio Díaz, José Caraballo, Nancy Nieves, Luis Bonilla Figueroa, William Álvarez, Roberto Báez, Wilfredo Rivera Meléndez, Guillermo Alonso, Héctor López Raíces, Héctor Javier Rodríguez, Vicente Calderas, José Calderas, Efraín Morales, Manuel Martínez, y el alma cuyas cenizas aquí presentes de Edwin Jesús Lizardi. Edwin de Jesús Guzmán Romero. Es así, es que nos dieron mal. Concédele, Señor, que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. La paz del Señor sea siempre contigo. Domine Jesucristo, custodiam in vita eterna. Amén. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La sangre de Cristo. Y ahora la comunión, solamente aquellos que puedan comulgar, si son practicantes, etcétera, preparados. Como siempre lo vamos a hacer, los que van a comulgar permanecen de pie, los demás se sientan. Nosotros pasaremos por ustedes. En silencio se recibe la comunión. No se dice nada, tampoco usted responde nada. Desde aquí, el cuerpo de Cristo. Comunión espiritual para los que no pueden comulgar sacramentalmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Por el trigo y la vid
que provienen de ti. Hoy, Señor, queremos darte gracias por el vino y el pan que tu mano nos da. Hoy, Señor, queremos darte gracias. Vino y pan convertirás por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está. Recibimos la Santa Comunión, Eucaristía. La gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma. Es Cristo sacramento de amor, Eucaristía. Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy, Eucaristía. Hoy podemos creer por amor y por fe que tú estás presente en cuerpo y alma, y venimos a ti para poder recibir el milagro que tú nos regalas. Vino y pan convertirás por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está. Recibimos la Santa Comunión, Eucaristía. La gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma. Es Cristo sacramento de amor, Eucaristía. Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy, Eucaristía. Te queremos pedir que nos llenes de ti, que tu Espíritu nos guíe siempre, que podamos vivir en tu gracia sin fin. Tú eres el pastor y nos proteges. Vino y pan convertirás por amor en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está. Recibimos la Santa Comunión, Eucaristía. La gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma. Es Cristo el sacramento de amor, Eucaristía. Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo el que recibimos hoy, Eucaristía. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, purifícame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Con esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sentados. Bien, mañana, domingo, ya saben el cambio de misa.
que hasta ahora hemos celebrado la misa a las 8, en adelante va a ser a las 9 de la mañana. 9 de la mañana todos los domingos. Así que, y después, ya saben, no se ha hecho colecta. A la salida, en la puerta de salida, habrá 2 canastas. Los que salgan por aquí o por allá, depositen su donativo. Ya saben que estamos en las horas bajas también en la iglesia, porque después de quitar tantas misas, teníamos antes 5 misas y ahora solamente 2. Y la gente tiene miedo de venir, con razón. Así que verdaderamente hagamos un esfuerzo para mantener viva la iglesia. Bien, pues, a la salida será esa colecta. Y ahora la familia, a ver si de una vez lo digo bien, Edwin Jesús Guzmán Romero. Sí, porque nosotros hemos apuntado lo que nos dijeron. Y eso creo que María del Carmen Lizardi, no sé cómo es eso. Bien, pues, vengan aquí la familia, por favor. La familia más cercana a Edwin, a Jesús Guzmán Romero. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque haya muerto vivirá, todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Venid en su ayuda, santos de Dios, salid a su encuentro, ángeles del Señor, recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Cristo que te llamó te reciba y los ángeles te conduzcan al regazo de Abraham. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Concédele, Señor, el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua, que descanse en paz. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente suplicamos que te dignes recibir la mansión feliz de la luz y de la paz el alma de tu siervo Edwin Jesús Guzmán Romero, que has hecho salir de este mundo para ir a tu encuentro. Haz que traspasado el umbral de la muerte viva con tus santos en el reino de la luz, que en otro tiempo prometiste a Abraham y a su descendencia. No permita que su alma sufra daño alguno. Y al llegar el día grandioso de la resurrección y del premio, al Señor que Él resucite con tus santos y elegidos. Perdónale todas sus faltas y pecados para que alcance contigo la vida inmortal y el reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, que brille para Él la luz perpetua, que descanse en paz. Amén. Amén. Pueden retirarse. De pie. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Y ahora salgan según los ujieres les digan, no todos a la vez, sino por grupos, con distancia, etcétera, etcétera. Los ujieres dirigirán la salida. Pueden ir en paz. Demos Gracias a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios en
él hallarás la vida, la verdad y el amor. Solo busca a Jesucristo y él será tu Salvador.